vamos a exponer la semana 12, desarrollo de fármacos y especialidad farmacéutica. Los objetivos principales es dar a conocer al estudiante acerca del desarrollo de fármacos y la especialidad farmacéutica. También conocer sobre los principios activos, materia prima y vehículos y fórmulas magistrales para el desarrollo de un fármaco e identificar los procesos que intervienen en la especialidad farmacéutica. Definiciones. Farmacia galénica es una ciencia y arte de preparar, conservar y presentar los medicamentos. Su objetivo es encontrar para cada sustancia activa la presentación medicamentosa. Farmacotecnia es el estudio integral de las formas farmacéuticas. Los conceptos básicos son los procedimientos farmacéuticos, estudio de las manipulaciones que se deben someter las drogas para convertirlas en medicamentos oficinales o industriales y poder suministrar al paciente. Tecnología farmacéutica es el estudio de los equipos y técnicas para la preparación industrial de los medicamentos. A partir de mediados de los años 70 del pasado siglo, se produce un auge tremendo de las técnicas que se denominan biotecnológicas, y eso va a tener una repercusión trascendental en el campo de investigación y desarrollo de fármacos, porque en esos años se aprende a modificar, por ejemplo, el material genético de las bacterias y enseñarlas, por así decirlo, a producir sustancias de interés farmacéutico. Por ejemplo, se aprende a modificar la biología de las bacterias para producir hormonas humanas, como puede ser la insulina. Aparecen otro tipo de técnicas poco a poco y se van refinando, como aquellas que permiten sintetizar o obtener anticuerpos, como los anticuerpos monoclonales que hoy en día se utilizan, por ejemplo, en el tratamiento de enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide, etc. Es decir, que a partir de principios fundamentalmente de los años 80 empiezan a obtenerse muchos fármacos mediante técnicas biotecnológicas, técnicas basadas en el conocimiento de cómo funcionan los organismos, los microorganismos o incluso los organismos superiores. De esta forma, ya en los años 90, los fármacos de origen biotecnológico representan un porcentaje importante del total de los fármacos que se van introduciendo en terapéutica, un 10% en el año 93, como ven ustedes en este gráfico, de nuevos fármacos que se introducen en Estados Unidos anualmente, y esa tendencia va al alza hasta que aproximadamente cuando comienza el siglo XXI, más o menos la mitad de los fármacos se obtienen, de los nuevos fármacos que entran en el arsenal terapéutico, se obtienen por síntesis química, son fármacos que se obtienen en laboratorios de química orgánica fundamentalmente, y la otra mitad son fármacos que se obtienen por técnicas biotecnológicas. Este gráfico muestra la misma tendencia con números un poquito más concretos de productos que se aprueban para su uso en Estados Unidos, productos biofarmacéuticos y otros tipos de productos biotecnológicos a lo largo de los años, y vean cómo sobre todo estos en color negro son el número de productos que responden más a estas tecnologías más modernas, más revolucionarias dentro de lo que es la biotecnología. Ese número va incrementándose con los años hasta pues aproximadamente a partir del siglo XXI pues tener una tendencia más o menos estable que representa, ya digo, aproximadamente la mitad de los productos biofarmacéuticos que se van autorizando cada año en el mercado. Desarrollo del medicamento. El objetivo es lograr un medicamento que sea necesario, eficaz, seguro, de calidad, estable y disponible. Además, para que exista un uso racional de los medicamentos y que las terapias medicamentosas tengan éxito, se deben dar otras condiciones que ya no dependan directamente del farmacéutico: que el medicamento esté adecuadamente prescrito y que el paciente cumpla con las pautas de administración. Etapas en el desarrollo de un medicamento. En su primer año,
Se plantea una investigación, objetivos médicos, objetivos industriales, estudio químico, estudio de la literatura y posibilidad de síntesis. Enseguida se plantea la síntesis y la aislación. Después tenemos el screen farmacológico. Esto es la práctica en los animales. Se hace una debida selección. En su segundo año se da el análisis químico y la protección jurídica. Ahí empieza lo que es la fase preclínica 1. Se evalúa la toxicidad aguda, farmacología y estabilidad. Después de esta tenemos la fase preclínica 2. Se evalúa la farmacocinética, teratología, toxicidad, farmacología, formas galénicas, dentro de ellas se evalúa el análisis, conservación y envase. En su tercer año se da la fase clínica 1. Ahí tenemos el ADME en el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se empiezan las prácticas en los seres humanos. Tenemos la toxicol animal, toxicol subaguda, controles analíticos, la producción para la investigación y protección jurídica. Enseguida tenemos la fase clínica 2, que es la investigación clínica, carcinogénesis, teratogénesis, toxicidad crónica, farmacodinámica, interacciones. Fase clínica 3. Investigación clínica, fin de estudios en animales, documentación, preparación de documentación analítica, preparación de métodos de producción, marketing, producción jurídica, patentes y marcas. En su último año se da lo que ya son los registros. Aquí tenemos la autorización del Estado para el lanzamiento de un producto. Y como fase final tenemos en los estados secundarios nuevos, estudios especiales en nuevos animales, control de calidad en la producción, producción masiva, control de la información médica, farmacovigilancia, control de producción jurídica. Esta es la etapa que debe de seguir todos los medicamentos. Mayormente se basa en un promedio de 1 a 4 años que tiene que pasar todo esto. Fases clínicas. Como primera tenemos determinar la terapeutilidad en voluntarios sanos. Fase 2 tenemos para determinar el rango de dosis farmacocinética, efectividad y efectos adversos en individuos enfermos. En la fase 3 se estudia comparativo para determinar relación de beneficios, riesgos respecto del producto líder del mercado mediante un estudio aleatorio de doble ciego. Esto ya se da en una mayor cantidad de individuos. Como sabemos, en el mercado farmacéutico mundial mueve más de 500.000 millones de dólares por año. También el tercio de los habitantes no tiene acceso a medicamentos esenciales. Y el 15% de la población mundial de los países más ricos consume el 90% de los productos disponibles. Investigación preclínica. En el estudio de farmacología clínica, cultivos celulares, tejidos u órganos aislados en un organismo vivo. Verificar si el efecto observado en los anteriores tiene lugar en un organismo viviente. Encontrar si la sustancia provoca efectos tóxicos, permitiendo poner en evidencia la toxicidad aguda, subaguda y crónica. Toxicidad aguda. Determinar la dosis máxima tolerada. Toxicidad subaguda. Identifica los órganos blancos de la toxicidad. Hace el análisis químico, fisiológico y hematológico. Toxicidad crónica. Determina cuál